nosotros la doctora. Bienvenida, Okay. muchas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo. Nosotros encantados. Muchas gracias por la invitación, es un placer y pues aquí estoy para, ojalá pueda resolver sus dudas. Gracias. Entonces vamos a dar inicio, chicos. Todos tengan su entrevista a la mano y comenzamos, Marifer. Buenos días, doctora. Gracias por concedernos la entrevista, cuyo tema es COVID. Gracias por la invitación y aquí estamos. ¿Conoce usted cómo surgió este virus, ya que hay muchos mitos? Claro que sí. Bueno, se han hecho muchos estudios científicos para investigar todo sobre COVID-19, ya que, como sabemos, pues es una enfermedad nueva que nunca antes se había presentado y, por lo tanto, pues hay muchas cosas que aún se desconocen de la enfermedad. Pero bueno, algunos estudios o los estudios sugieren que efectivamente, como hemos escuchado la mayoría de que proviene del murciélago, bueno, pues todo empezó en Wuhan, China, a finales del año 2019, en diciembre para ser exactos, donde se detectaron a un grupo de personas enfermas de neumonía. Se detectó que era un virus nuevo, totalmente nuevo, que no se conocía anteriormente, y pues empezaron las investigaciones para saber de dónde podía provenir este virus y evitar ahora sí que se propagara. Entonces, se supone porque aún no está nada concluido al 100%, de que este virus provino de un mercado en Wuhan, China, como ya les mencioné, y que este virus se transmitió de animales que se venden en ese tipo de mercado, que consideran animales exóticos que venden a los seres humanos. Entonces, se considera que el murciélago podía ser la causa donde se pudo alojar este virus. Y aparte también los estudios dicen que este virus pudo tener un hospedero, así le llaman hospedero intermediario, antes de pasar al humano, y este hospedero intermediario es un animalito que se llama pangolín, que es pues semejante, yo lo comparo así como los que tenemos aquí en México, como los armadillos, que tiene su piel cubierta de escamas. Entonces se supone que de ahí vino el virus, les digo, pero actualmente pues todavía no hay nada concluido, todo está en investigación, pero se supone que de ahí vino de este mercado en Wuhan, China, a través de los animales que se venden en ese mercado. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta, por favor, Nati. ¿Qué es el COVID y cómo se propaga? Bueno, el COVID es el nombre que se le dio a la enfermedad como tal, causada por un virus. Este virus se llama SARS-CoV-2. ¿Por qué se llama COVID o por qué se le dio el nombre de COVID-19 a la enfermedad como tal? Bueno, si separamos sus letras, dice COVID, entonces CO viene de corona, porque sabemos que el virus tiene unas espículas que le da una forma de corona, por eso de ahí viene CO. Y luego de virus, porque es un virus el que transmite la enfermedad. Ya sabemos que hay bacterias, hay virus, hay hongos, hay parásitos. Entonces, esta enfermedad es causada por un virus. Entonces, pues se llama COVID, ya dijimos, de corona, y V de virus. Y la D final de COVID, en inglés disease, es enfermedad. Entonces, pues se llama COVID. Y el 19, pues, ¿por qué? Porque surgió en el año 2019. Por eso se le llama así, o se le dio ese nombre a la enfermedad COVID-19, y es una enfermedad, como les digo, viral, que está causada por el virus de SARS-CoV-2. Ahí los virus, las bacterias, los hongos tienen familias o se agrupan en familias. Entonces, este virus que causa el COVID viene de la familia de los coronavirus, y el agente principal causal, o el que más se ha detectado, es el SARS-CoV-2. Esta enfermedad se propaga generalmente por aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Bueno, todos cuando hablamos, cuando respiramos, expulsamos pequeñas gotitas de saliva que aparentemente no las vemos a simple vista, pero que ahí están. Entonces, una persona que es portadora del virus, pues a través de cuando habla, de cuando estornuda, de cuando tose, de cuando canta, todo lo que hace, expulsa estos aerosoles, y en estos aerosoles obviamente está el virus, obviamente en una persona que es portadora del virus o que está enferma de COVID, ¿verdad? No todos
vamos a expulsar virus por nuestra boca. Y es así como se propaga por estos aerosoles. Y de ahí la importancia de que mantengamos obviamente nuestra distancia para evitar que esos aerosoles o estas gotitas nos alcancen a otras personas y así evitar los contagios. Muchas gracias. Pero completa la respuesta. Sí, está bien. Ok, ahora sí, Emilio, por favor, ¿nos ayudas con la siguiente? Sí, me está saltando. ¿A qué se debe que con los niños no es tan agresivo el virus? El virus no es tan agresivo en niños porque los niños, y en todos tenemos un sistema inmunológico que se llama, son como nuestros soldaditos que nos defienden de las enfermedades. Entonces, estos soldaditos están mucho más al 100%, por así decirlo, en los niños, a diferencia de los adultos. Los adultos, pues generalmente, pues ya tenemos enfermedades agregadas como obesidad o sobrepeso, como diabetes, como la presión alta, muchas otras posibles enfermedades a diferencia de los niños. Entonces, esto hace a los adultos más susceptibles a diferencia de los niños esos soldaditos que todavía casi los tienen al 100%, pues los defienden más. Aparte, algunos estudios científicos demuestran que los niños, bueno, todos tenemos unos receptores que se llaman ACE, entonces esos receptores los adultos los tienen en mayor cantidad, por así decirlo, entonces tienen mayor riesgo, por decirlo, de atraer el virus que los niños. Entonces es por eso de que los niños no se ven tan afectados. Eso no quiere decir que no se puedan enfermar de COVID, sí se pueden enfermar, pero se ha visto que obviamente el virus no los afecta o no los daña tanto como a los adultos por estas características que ya les comenté, que es que su sistema inmunológico, sus soldaditos, los defienden, tienen muchos soldaditos que los defiendan, a diferencia de nosotros los adultos, que ya tenemos un poquito menos, o un poquito dañado nuestro sistema inmunológico por enfermedades que podamos tener, porque no nos alimentamos bien, porque no hacemos ejercicio, por muchas otras cosas. Muchas gracias. Alina, ¿me puedes apoyar con tu pregunta, por favor? ¿Por qué razón el virus es mortal? El virus, bueno, todos los virus se replican muy rápido y obviamente el COVID o el SARS-CoV-2 pues no podía ser la excepción, ¿verdad? Entonces, una vez que entra en el cuerpo, nuestro cuerpo de las personas, pues se multiplica muchísimas veces. Entonces, esto aunado, como ya les comentaba, de que las personas que están previamente enfermas de otras cosas, como diabetes, como la presión alta, personas que tienen sobrepeso o obesidad, pues obviamente tienen como muchos puntitos en contra como para poder desarrollar una enfermedad más grave. Acuérdense, bueno, no sé si han escuchado de que cuáles son las personas que se enferman más gravemente, por así decirlo, pues son las personas que tienen obesidad, que tienen diabetes y que tienen hipertensión arterial. No quiere decir que los demás no se puedan enfermar o desarrollar enfermedades graves, también, pero se relaciona mucho con este tipo de situaciones. Entonces, aparte del virus por sí mismo, que tiene sus características especiales, se multiplica rápidamente y aparte los puntitos en contra que pueda tener cada paciente como tal, pues hace que el virus cause la muerte a muchos pacientes. Y hemos visto que los pacientes que tienen mayor riesgo de morir, pues son los que ya les comenté, que tienen esas características. Entonces, pues desde ahorita, niños, es importante que nos alimentemos bien, que hagamos ejercicio para que en una etapa adulta, pues no tengamos tantas enfermedades y si se nos presenta otra pandemia como la que estamos viviendo, pues tengamos muchos soldaditos que nos defiendan y así seamos menos susceptibles de enfermarnos. Muy bien, vamos a nuestra siguiente pregunta, Mariel, por favor. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son muy variados, pero principalmente existen 4 que le llamamos nosotros los médicos como síntomas mayores,
que son tos, la tos generalmente es seca, fiebre o calentura, como lo entiendan, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Y hay otros síntomas que le llamamos o que están catalogados como síntomas menores, que son dolor de articulaciones, dolor de músculos, dolor de garganta. Hay gente que pierde el sentido del olfato, eso se llama anosmia, en medicina eso le llamamos anosmia, ¿sí? Cuando no hueles. Y también tienen alteraciones en el gusto, ¿sí? O sea, tú cuando comes algo, pues sabes qué es, aunque te taparas los ojos, sabes qué es, porque ya identificas el sabor. Entonces, los pacientes que se enferman de COVID pierden ese o tienen alterado ese sentido, el sentido del gusto, eso se llama disgeusia, ¿sí? Y otro de los síntomas o datos que pueden presentar los pacientes son infecciones en los ojos, que se llama conjuntivitis. Entonces, los síntomas son muy variados. Actualmente también esos síntomas o esos datos que les mencioné son los que la Organización Mundial de la Salud establece como una definición que le llamamos nosotros los médicos, una definición operacional para decir si un paciente es sospechoso de COVID, ¿sí? Entonces, tiene que cumplir al menos un criterio, un dato mayor y un dato menor para decir que es un paciente sospechoso. Pero, por ejemplo, yo que soy médico y que doy consulta todos los días, pues igual ves que hay pacientes que nada más tienen un dato, un síntoma, de uno, otro de otro, o a veces muchos, ahorita se ha visto que muchos pacientes cursan con diarrea, y sin embargo ese dato no entra todavía en la definición operacional que estableció la Organización Mundial de la Salud. Entonces son muchos los síntomas, pero como les digo, los principales o los que más comúnmente presentan es tos, puede haber dificultad para respirar, dolor de cabeza y fiebre. Esos son los síntomas principales. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta, por favor, Violet. ¿A qué se refieren cuando dicen personas asintomáticas y cómo saber cuándo son asintomáticas? Ok. Asintomáticos, como dice el A quiere decir sin, ¿sí? Entonces, sintomáticos, sin síntomas. Entonces, un paciente, hagan de cuenta que Violet, por ejemplo, quiere viajar a Estados Unidos, ¿no? Y Violet se encuentra sana aparentemente, no tiene ninguna molestia, pero como sabemos, pues actualmente Estados Unidos pide que si tú vas a viajar a su país, pues te hagas una prueba de laboratorio para saber si no tienes o si tienes COVID. Entonces, pues Violet pues dice, pues yo no voy a tener COVID porque yo estoy bien, no me siento mal. Entonces Violet va al laboratorio, se hace una prueba de laboratorio y resulta que sale positiva, ¿sí? Entonces, Violet tiene COVID sin tener síntomas. Eso se llaman portadores asintomáticos, ¿sí? Que tú por cualquier motivo te haces una prueba, ya sea como dijimos ahorita porque vas a viajar a otro país o porque algún vecino tiene COVID y tú tienes la sospecha que tú pudieras tener X cosa, pero tú no tienes ningún síntoma y resulta que por medio de la prueba pues saliste positivo. Entonces esos son los que se conocen como portadores asintomáticos, o sea, tienen el virus, pero no tienen ninguna molestia. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta, por favor, Emma. ¿Cuándo debo ir al doctor? Bueno, todos cuando nos enfermemos o nos sintamos mal, pues podemos ir al médico a que nos cheque, ¿verdad? Si estamos hablando ahorita de COVID, bueno, los médicos recomendamos que si el paciente, como sabemos, pues el COVID causa un como cuadro gripal, ¿sí? Como cuando tienes una gripa, es una enfermedad respiratoria. Entonces, si tienes una gripa leve, por así decirlo, que no tienes muchas molestias o molestias graves, pues tú, lo conveniente es para no arriesgarte a ir a los hospitales, a las clínicas donde hay mayores riesgos de contagio, porque hay personas más enfermas, entonces te puedes quedar en casa, obviamente, pues cuidándote, alimentándote sanamente, tratando tu gripa con medicamentos para la gripa, pero si el paciente presenta datos ya de mayor gravedad, como por ejemplo puede ser que le falte el aire, que sienta que no puede respirar bien,
que la fiebre no baja, que la fiebre es alta, que la cabeza duele mucho o cualquier cosa grave que ponga en peligro la vida del paciente, obviamente pues es un paciente que tiene que acudir a una consulta médica, ¿sí? Pero como decimos actualmente, como estamos en una pandemia, en esta situación pues del coronavirus, pues lo menos que podamos estar expuestos como a hospitales, en clínicas, en consultorios médicos. Entonces, si tenemos un problema leve, una gripa, como digamos una gripa común y corriente, que tienes un poco de moco, que te duele un poco la cabeza, pero es leve, lo toleras y con medicamentos en casa que a lo mejor te haya recetado también el doctor o algo, pues puedes estar ahí. Pero si ya se presentan con más datos que compliquen la enfermedad, pues ahora sí que hay que correrle al doctor. Es por eso tan importante que pues sepamos cómo se manifiesta o qué molestias causa la enfermedad y cuándo debemos de acudir al médico, ¿sí? Pero si estuviéramos hablando de cualquier otra enfermedad o en tiempos de que no hay pandemia, pues si tú te sientes mal, pues inmediatamente hay que ir al médico. No es bueno automedicarse. Automedicarse significa que yo me voy a tomar esto porque mi vecina dijo que esto sirve. No, ahí pues es conveniente siempre que un médico pues te revise y te dé el tratamiento correcto.